ocasiones con menos suerte. Traigo a alusión esta frase pues, de Martina, porque en el momento que yo estaba haciendo anestesia regional, con uno de los docentes salió este artículo, que era bloqueo torácico en cirugía abdominal, una revisión sistemática, y me surgió pues, el interés de en qué consistía este tipo de bloqueo. Pues no lo había escuchado, hablarlo, poco lo usan, entonces decidí investigar sobre este bloqueo y traer a ver qué tan efectivo es o por qué no lo hago. El contenido, hablar una introducción, unos aspectos históricos hasta la actualidad, anatomía, técnicas del bloqueo, indicaciones, usos, ventajas, desventajas comparado con el corte estándar, ya hablaremos de conclusiones. Quiero traerles unas abreviaturas para que no haya confusiones y hablar en el mismo idioma que a través de la presentación las voy a hacer. Es pues por sus siglas en inglés de bloqueo para vertebral torácico, anestesia local y ultrasonografía. El bloqueo para vertebral torácico básicamente es una técnica de inyección de anestésico local junto al cuerpo vertebral torácico, cerca donde salen o emergen los nervios espinales pues, del agujero intervertebral. Este produce un bloqueo, que es un bloqueo ipsilateral, segmentario, somático, ¿sí? Ya hablaremos de los límites del espacio paravertebral, de los nervios, de los hematomas contiguos. Este bloqueo fue descrito en 1905 y hubo temporadas de que no se volvió a hablar de él o terminaba como olvidado, pero desde el advenimiento de la ultrasonografía viene utilizándose mucho y ha retomado mucho auge en los últimos años. A partir casi del 2010, desde el 98 para acá, Richardson empieza a hablar de él y empieza a haber mucho auge y muchos artículos con respecto a este bloqueo. Múltiples aplicaciones del bloqueo en la práctica anestésica, pero principalmente hablaban era en cirugía torácica y cirugía de mama, para el control del dolor agudo, dolor crónico, como técnica de anestesia quirúrgica y analgesia perioperatoria. Pero dentro de esos estudios se habló de que era una técnica potencialmente útil en lo que era la cirugía abdominal. Hablaba Richardson, es una de las personas que habla bastante de esto. Él hablaba de que producía una analgesia de alta calidad que se podía utilizar tanto en cirugía pues, torácica, de mama y de tórax, pero también servía en la región abdominal y en la región pélvica también como técnica anestésica. Hablando un poco de los aspectos históricos, desde que René Descartes pues, hablaba desde su muerte en 1650, hablaba que había una conexión entre las extremidades y el sistema nervioso central, y que pues, esto fue reportado en la obra de Lafon en Francia. Pues desde aquí parte varios de los estudios en interés de la anestesia regional, porque miran dónde pueden bloquear toda esa conexión, y de ahí parte bastante de los estudios y técnicas de bloqueo y anestesia regional. Esta fue escrita por Selim en 1905 en Alemania, posteriormente Capis en 1912 es el indicador de la técnica, y desde 1919 Capis desarrolló la técnica que conocemos hasta el momento como una técnica clásica, que era la que utilizaban. Daniel Moore, considerado pues, uno de los maestros de la anestesia regional aproximadamente en 1949, empezó a aconsejar esta técnica anestésica para cirugías pues, de pared torácica, pared abdominal, como diagnóstico diferencial de causalgias, neuralgias y dolor de origen miocárdico. También Daniel Moore, desde esa época, hablaba que el espacio paravertebral era una cavidad cerrada. Posteriormente, en el 78, Edson y Watson empiezan a reintroducir nuevamente esta técnica, casi desde el 49 hasta el 78. No utilizan este bloqueo por el advenimiento de todo lo que es la técnica pues, neuroaxial. Entonces ya en el 98 empieza Richardson
hacer reportes de la literatura y empieza a ver muchos artículos de varias personas que empiezan a utilizar la técnica del bloqueo paravertebral como técnica anestésica. Inclusive Richardson desde el 96 venía poniéndole en medio de contraste al anestésico local y empezaba a ver la distribución. Entonces él empezó a encontrar que ya no era un espacio único y cerrado como lo describía Daniel Moore, sino que empezó a ver que existía una gotera paravertebral, que había una distribución por una cadena paravertebral que tenía una distribución cráneo-caudal a ambos lados donde se aplicaba el anestésico local. Y aparte de eso, aunque dependiendo de la cantidad de anestésico local que se aplique, la distribución podría ser 2, 3, hasta 4, describía Richardson de la cantidad de anestésico local en la distribución. Y empezó a descubrir también que tenía por el espacio intercostal empezaba a irse el anestésico local. Entonces empezó a encontrar unas ventajas que con una sola inyección empezaba a encontrar que se distribuía cráneo caudal, que cubría varios segmentos y tenía una distribución intercostal. Desde el 98 siguen estudiando pues, toda esta parte. Posteriormente, esta está un poquito cargada, pero es como el resumen de varios estudios después del 98 que empiezan a ver. Entonces, casi en el 2004-2006 lo empiezan a utilizar como técnica coadyuvante, pero después en el 2006 empieza a aparecer como técnica única anestésica, inclusive para etnografía inguinal. Posteriormente, en el 2008 y en el 2009 empiezan a utilizarlo también en etnografía inguinal como técnica única. Casi la gran mayoría pues, de estudios que se ha utilizado de la pared abdominal han sido siempre en etnografía inguinal y empezaron a utilizarse a partir del 2000 en adelante, 2010, 2009, hasta estudios del 2016 como técnica única anestésica comparado con anestesia general y anestesia espinal. Entonces empieza a llamar la atención que empiezan a estudiarlo como técnica única anestésica y antes solo se utilizaba como técnica coadyuvante en el manejo del dolor. Posteriormente, desde el 2010 traje alusión a este reporte de casos que también hubo varios interés en varias regiones pues, del mundo. Una de la Gran Bretaña e Irlanda empiezan a reportar casos y empiezan a hablar del bloqueo torácico paravertebral a partir del 2010 y en este ellos lo utilizan en pacientes Visioni, los utiliza en pacientes con cáncer de mama y él se atreve a decir, dice que el bloqueo paravertebral es una alternativa eficaz al bloqueo epidural para el manejo del dolor postoperatorio en cirugía torácica y él inclusive, aunque él dice que falta estudios, dice que cuando los pacientes tienen cáncer puede haber diseminación por función en anestesia neuroaxial por arrastre, dice que puede haber diseminación pues, al neuroeje y con el bloqueo paravertebral él dice que evitaría esto que se vaya hacia el neuroeje y producir un buen manejo del control del dolor. Y aparte de eso ellos empiezan a hablar como técnica única anestésica produce una anestesia adecuada con una estabilidad hemodinámica, pero siempre termina concluyendo que necesita mayor estudios para esta parte. Posteriormente siguen estudios 2003, 2014, 2008, 2014 que empiezan a utilizarlo como también técnica única comparado con anestesia general y anestesia peridural, que hablaremos un poco más adelante de cuáles fueron los resultados de esto. Hasta en mayo del 2016 siguen habiendo pues, reportes de artículos y casos y este me llama la atención mucho porque este doctor Kazuko en Japón y este reportado pues, en la acta de anestesiología taiwanesa, él se atreve a observar mediante ultrasonido aplican el anestésico local y estaban haciendo una cirugía de una toracoscopia y con la misma cámara de la toracoscopia introduce por el agujero paravertebral al aplicar el anestésico local y él vio una distribución tanto caudal como craneal y la distribución intercostal. Entonces él con esto, el doctor Kazuko, dice que el anestésico local se expande al espacio intercostal, aunque ya venía desde el 98 descrito, y que el bloqueo paravertebral tiene continuidad con 4 espacios
que es el intercostal, el epidural, el paravertebral contralateral y el mediastino posterior. Para esto tenemos que hablar de lo que es la anatomía y cuáles son sus espacios y cuáles son sus límites para saber su distribución y por qué esa distribución. Entonces, recordando lo que es la inervación pues, de la pared abdominal o de la zona abdominal va desde T6 a T12 con sus respectivos dermatomas que va desde T6, que es la apéndice púbica, hasta T12 que llega a la sínfisis púbica. Hablando ya propiamente del espacio paravertebral, el espacio paravertebral tiene una forma de cuña, ¿sí?, en esta zona, los cuales tienen unos límites, que su base de la cuña es la parte medial y tiene unos límites anterior y un límite posterior. La parte medial consiste en el cuerpo vertebral y el disco intervertebral, el agujero por donde sale la raíz nerviosa es el límite medial. El límite posterior es la parte anterior de la apófisis transversa, el ligamento costotransverso es el límite de la parte posterior y la parte anterior del espacio paravertebral está entre hay una fascia, se llama la fascia endotorácica, que es la fascia externa de la pared, la fascia interna de la pared torácica, que es un tejido fibroelástico y corresponde a la parte anterior, aunque hay una distribución aquí que dice que también comprende la parte de la pleura parietal. Entonces esta sería la zona del espacio paravertebral y es allí donde vamos a aplicar el anestésico local. Hablando pues continuando pues con lo que es el espacio paravertebral, recordar que está a cada lado este espacio, ¿sí? Y dentro de su distribución pues es cráneo caudal, que la fascia endotorácica por eso tiene la distribución tanto al espacio intercostal y hay una distribución que dice que al espacio, ahora hablamos un poco que al otro espacio paravertebral, porque esta es una continuidad, ¿sí?, de la pared torácica que continúa por la parte anterior del cuerpo vertebral, se continúa con el músculo intercostal hacia la parte lateral. Entonces es una fascia continua. Entonces vemos que no es un segmento lo que es cerrado como describía Moore anteriormente. Entonces de esto son los beneficios que vamos a tener pues, al hacer este bloqueo. Perdón, el amarillo este es el nervio, la raíz. No, el espacio amarillo. El espacio es un tejido graso que aparece al lado de la fascia endotorácica, tanto anterior como ¿Dónde está acá. el espacio? Acá. Y entonces dice, hablaba que había continuidad con el epidural. Sí, ya voy para allá. Entonces, siguieron los estudios y Richardson nuevamente en el 2011 reporta este artículo en el British Journal, que aparte sigue diciendo que tiene la distribución paravertebral. Entonces, como el límite medial es el agujero donde sale la raíz nerviosa raquídea, él vio que donde aplicaba el anestésico local cubría la salida de la salida de la raíz nerviosa. Entonces miraba que tenía una distribución aquí en la raíz nerviosa y por eso producía el bloqueo, y que por ahí puede tener continuidad con el espacio peridural, ¿sí?, en esta zona, que fue donde empezaron ellos a marcar el anestésico local y empezaron a tomar imágenes y miraban esta distribución, ¿sí?, por el espacio peridural. Anelot posteriormente empieza a hacer unos estudios, esto es en el 2015, y toma unos cadáveres y los empieza a pintar y empieza a hacer multicortes, tanto coronales como sagittales, para ver el espacio. Entonces esta la tomé de emisora, pero la parte
que decían cuando aplican el anestésico local, dependiendo de la cantidad y el volumen, por la fascia endotorácica, como vimos que tiene una distribución anterior también y no se creía como antes era adherida al cuerpo vertebral, sino que es continua, continuaron aplicando el anestésico local y no solo encontraron pues la distribución en el segmento intercostal, sino que tenía una distribución anterior y se iba al espacio contralateral paravertebral. Hablaban volúmenes, ellos que reportaban de anestésico local mayores a 20 ml empezaban a tener distribución hacia el otro lado y de forma continua. Entonces por eso es que hablaban que tenía con el otro lado, con el espacio peridural, con el espacio intercostal. Y otra de las cosas que ellos hablaban de la distribución cráneo-caudal, hacia la parte caudal ellos encontraban que no había como un límite que era exacto hacia arriba, pero sí llegaba a la región cervical. Inclusive hay unos reportes, este mismo anhelo reporta que se puede hacer un bloqueo del espacio paravertebral en la región cervical, pero no tuvo mucho auge la utilización inclusive cervical, porque no encontraban qué límite tenía hacia allá arriba el espacio. No hay un límite definido, pero no llega a la parte pues, craneal. Y en la parte inferior hablaban de que el límite, ellos al marcar y al aplicar el anestésico local, cuando llegaba a T12L1, miraban que el psoas hacía un límite virtual del espacio paravertebral. Entonces tenían una ubicación pues, craneal que no pasaba de la región cervical y caudal que llegaba hasta el límite del psoas. Recordar es que el espacio paravertebral es en forma de cuña, es bilateral, que el ligamento, el ligamento costotransverso, que es muy importante pues, en esta ubicación y sirve para la técnica clásica, lo que vamos a explicar más adelante, que es la pérdida de resistencia. El ligamento costotransverso superior es este del lado de aquí. Este ligamento va desde la apófisis transversa, del borde inferior de la apófisis transversa, y se inserta. Unas ramas van al borde superior de la apófisis transversa superior y unas ramas al cuello de la costilla. Entonces inmediatamente delante de como vemos aquí, que es el ligamento costotransverso, está el espacio paravertebral, que es un punto de referencia importante para la aplicación pues, del anestésico local y de una de las técnicas que se utiliza para esto, y punto de referencia también en la zona anatomía, como veremos más adelante. Recordar pues, que el ligamento costotransverso superior, del borde inferior hasta la costilla, ¿sí? Y inmediatamente adelante está el espacio paravertebral. Y aquí está pues, el agujero. ¿Por delante o por detrás? Por delante, hacia adelante. Esta es la apófisis transversa y hacia adelante. O sea, hacia atrás. Esa es la parte de atrás. No, esta es la parte anterior y esta es la parte es la parte posterior. La parte posterior. Sí, es la parte posterior, sí, pero es anterior. O sea que choca uno con la apófisis transversa. Esa es la técnica clásica. Ahorita hablamos que intencionalmente se debe chocar con la apófisis transversa en la técnica clásica. Y recordar otra de las cosas, que la raíz nerviosa va inmediatamente por debajo de la costilla, que es la que se... Entonces, ya teniendo en cuenta, ubicado bien el espacio paravertebral y la parte de la anatomía, vamos a hablar de las técnicas del bloqueo. Se describen dos técnicas. Hay una técnica que es la técnica clásica y una técnica que es mediante ultrasonografía. La técnica clásica básicamente se puede hacer tanto sentado como acostado. Cuando se hace sentado, dicen que permite más la ubicación de las referencias para poder hacer el bloqueo pues, de las zonas, y que los beneficios de acostado es que si de pronto hay un reflejo vagal por la punción o por alguna de estas cosas, se dice que pues evita todas estas cosas, de pronto que tienen estabilidad o se cae o alguna de estas cosas, pero realmente no hay beneficio, y como cada quien puede hacerlo de la mejor forma y como se sienta más cómodo, dicen que se puede hacer. Siempre se ubica las apófisis espinosas, ¿sí? A nivel de la línea media,
y se toma desde las apófisis espinosas, pues de referencia T7, T3, T7, que es donde termina pues la escápula, se toma 2,5 centímetros exactamente, y es por ahí, a los 2,5 centímetros donde se va a ingresar para hacer la punción, lo que es la técnica clásica, la pérdida de resistencia. Es importante recordar que la apófisis espinosa se relaciona con la apófisis transversa del cuerpo vertebral inferior. ¿Sí? Es un punto muy importante para saber dónde se va a bloquear, porque dependiendo para qué tipo de cirugía se va a utilizar, se debe saber qué espacios se debe bloquear. Entonces, con esta técnica es aquí donde vamos nosotros a lo que es hacer el bloqueo. Entonces, ya medido, ¿sí?, el espacio paravertebral, a 2,5 centímetros hacemos la inserción de forma perpendicular a la piel. Intencionalmente tocamos con la apófisis transversa, y desde la piel hasta la apófisis transversa puede ser variable dependiendo de la contextura de la persona. Entonces, aquí nos dan un límite exacto en centímetros, pero se habla de que 4 a 6 centímetros ya está en esa zona dependiendo de la contextura. Posteriormente, al chocar, lo que se le hace es una angulación a la aguja de 10 a 15 grados, y se pasa inmediatamente por arriba de la costilla, de la apófisis transversa, perdón. Al pasar de la apófisis transversa, lo que sí recomiendan es que solo se atraviese 1 centímetro a 1,5 centímetros máximo, que ahí ya no hay diferencias entre después de la apófisis transversa al llegar al espacio paravertebral. Entonces no se debe correr más de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Hay autores que dicen que hasta 2 centímetros, pero 2 centímetros ya está muy próximo a la pleura parietal. Entonces solo 1 centímetro. Cuando hacen esto, aquí está, como explicamos, el ligamento constotransverso, se atraviesa ahí, que está anterior a la apófisis transversa, y es el límite posterior del espacio paravertebral. Eso depende de la sensibilidad, y se siente cuando se atraviesa ese ligamento, al igual que en la técnica peridural, se siente un flow o una pérdida de resistencia, que no todos, pero sí en la gran mayoría se siente esa pérdida de resistencia dependiendo de la habilidad que tenga quien está haciendo el bloqueo. Lo que sí recomiendan es que si usted no ha sentido el flow, si usted ya va 1 centímetro a 1,5 centímetros, no avance más, que ya está en el espacio paravertebral, que son las dos técnicas que ellos utilizan de seguridad para no llegar a funcionar lo que es la vértebra en la técnica clásica. Recordar pues que el ligamento, y cuando hacemos la punción, ¿sí?, lo que atravesamos es el ligamento costotransverso, que está aquí inmediatamente anterior. Es inmediatamente anterior. Y hay una recomendación, pero esta es una recomendación de expertos, no a través de estudios, que dicen que si usted va a hacer el bloqueo y toman C7, que si usted va a hacer el bloqueo por encima de C7, usted debe pasar la aguja por arriba para evitar que quede perpendicular a la pleura y evitar punciones en ese 1,5 centímetros que usted recorre. Y si es por debajo de C7, pasar por abajo, que hace que la aguja va perpendicular que no va de forma oblicua a la pleura parietal, y evitaría lo que es punciones. Ya la otra técnica es la técnica de la ultrasonografía. La técnica ultrasonográfica, con el advenimiento del ultrasonido, se han descrito muchos estudios, y han hecho varios. Han hecho bloqueos pues, de forma sagital, de forma, como está esta acá, de forma transversal, ¿sí?, oblicuos, que es este mismo, pero solo direccionarlo un poquito y produce una mejor visualización. Agujas en plano y fuera de plano, pero hay unos que tienen más fuerza para realizar este bloqueo. Se prefiere si la sonda lineal, tiene una frecuencia alta, de 6 a 13, que esto permite la visualización, porque se habla que no hay más de la profundidad de 4 a 6 centímetros, aunque depende de persona a persona. Entonces esto nos garantiza una mejor visualización.
y se escoge pues partes pequeñas en el ecógrafo o musculoesqueléticos para ver mejor esta técnica. La aguja que se utiliza, realmente casi todos los estudios que revisé utilizaban, cuando era técnica única, de única función, porque hay una técnica para colocar un catéter, se puede con una TOWI 22, y cuando se va a colocar catéter sí recomiendan una TOWI 18 a 16. Aunque se puede hacer con las agujas de neuroestimulador también, hay personas que lo hacen con las agujas de neuroestimulador y recomiendan que sea una aguja de 5 mínimo a 10 centímetros, perdón, para realizar este bloqueo. Los más usados es el sagital y el transversal o el oblicuo, y siempre con la aguja en plano, que permiten, porque es un espacio tan corto, para cuando usted ya pasa la apófisis transversa, recomiendan que siempre sea en plano para que usted logre visualizar bien la aguja. La forma sagital, como ponemos el traductor, entonces, ¿qué vamos a ubicar? La apófisis transversa superior, apófisis transversa inferior, y buscamos un límite que es el ligamento consto-transverso, e inmediatamente anterior al ligamento consto-transverso es donde se suelta el espacio paravertebral y donde vamos a aplicar el anestésico local. Entonces, ubicado el paciente, que hacen de forma sentada porque dicen que tiene mayor referencia, ubicamos la apófisis transversa, pues que da la sombra acústica de la apófisis transversa superior e inferior, ¿sí? Siempre la referencia, la parte de referencia del traductor se debe poner hacia abajo, y se ubica el ligamento consto-transverso. Aquí inmediatamente está el espacio paravertebral. Hay unos que utilizan, para corroborar, utilizan pues otro color para ver lo que es la arteria intercostal. Estas son unas imágenes que tomamos con el profe Caballero, ¿sí? Que ubicamos la apófisis transversa con su sombra acústica superior e inferior, y se ubicaba el ligamento fácilmente muy identificable consto-transverso, al igual que acá, ¿sí? Ubicamos el ligamento consto-transverso superior, que se distingue mucho y se diferencia muy bien de la pleura. Y cuando estamos pues en vivo, la respiración, ahora mostramos, permite la visualización y la diferenciación de las dos estructuras para tener la seguridad donde se va a aplicar el anestésico local. Dentro de esta técnica existe, pues hay una técnica que habla, pues que usted llega directamente a los 2.5 centímetros y pone el traductor. Hay otros que refieren a una técnica que usted va desde la parte desde las costillas, y se va acercando hasta llegar las costillas a la apófisis transversa, y ubica lo que es el ligamento consto-transverso, y es ahí donde usted va a aplicar el anestésico local. El transverso es la otra forma como se puede hacer el bloqueo. A los 2.5 centímetros, ¿sí? También se ubica el transductor donde está la apófisis espinosa, y aquí hay un problema que describen, es que el espacio paravertebral queda en esta zona y la apófisis transversa puede producir una sombra acústica que no permite ver, porque siempre la aguja la llevamos de lateral a medial, entonces nos puede dar aquí una especie de inseguridad, entre comillas, al aplicarlo. Pero recordemos que cuando llegamos aquí no debemos pasar más de 1,5 centímetros, pero nos permite, ahorita vemos el ligamento consto-transverso que está aquí, se identifica muy bien, y es aquí donde vamos a atravesar. Siempre de lateral a medial, ¿sí? Está la apófisis transversa. Miren que vemos la pleura con mayor recorrido al hacer esta técnica, y el ligamento consto-transverso, aquí es donde se pierde la sombra acústica, pero aquí podemos aplicar el anestésico local sin ningún problema al atravesar el ligamento consto-transverso. Esta realizada, y ya realizamos la forma oblicua. Lo que hacemos es que generalmente las costillas no son tan derechas,
y a veces tenemos que poner un poquito perpendicular el transductor para que nos dé una imagen mejor. Entonces, haciéndolo de forma perpendicular, muchas veces si identificamos la apófisis transversa, podemos ver parte a veces de la costilla y ubicamos el ligamento costo-transverso, donde tenemos que aplicar el anestésico local. Este podemos diferenciar muy bien en la respiración, ¿sí?, el ligamento costo-transverso y la pleura. Por eso en este espacio es donde aplicamos. Cuando se hace en vivo se dice que es muy fácil aplicar aquí el anestésico, viendo bien la diferencia de las dos estructuras cuando se aprende esta técnica. Pues esta es la técnica, un poco oblicua, no la dirección andante de hecho, sino que es un poco oblicua el transductor para poder aplicar el anestésico local. Y la técnica, ya cuando se aplica el anestésico local, cuando se introduce la aguja siempre debe ser está la apófisis transversa de una forma sagital, siempre la introducimos por la parte de abajo para llegar al ligamento costo-transverso, que es este, y cuando aplicamos el anestésico local siempre debe haber un abón o un desplazamiento de la pleura hacia abajo y del ligamento costo-transverso hacia arriba, y este desplazamiento de la pleura hacia abajo permite que también ocurra, mira aquí cómo se desplaza y permite pasar a la parte inferior. El catéter continuo, ¿sí?, que también se puede utilizar para la anestesia continua, se hace con la aguja Towick 16 o 18, e igual que el catéter peridural, ya llegando al espacio paravertebral, ¿sí?, se pasa el catéter. Al pasar el catéter, recomiendan de 2 a 3 centímetros después del tamaño pues de la aguja, pasarlo adicional. Cuando se pasa 2 a 3 centímetros, se puede corroborar de dos formas que el catéter esté, ¿sí? Una, dándole un flux y mirando cómo se desplazan las dos estructuras del ligamento costo-transverso, y los otros utilizan para seguridad, utilizan el Doppler y aplican, dan el flux y se ve la aplicación del anestésico local en el espacio paravertebral. Entonces es como corroboran lo del catéter ubicado en el espacio paravertebral, y esto nos da para poner anestesia continua. Y hablando pues de la parte de las indicaciones y usos de los que se ha usado, ha sido pues amplio, y más que todo la parte de cirugía de tórax y cirugía de mama, manejo del dolor crónico, fracturas costales, dolor posestornudo, procedimientos de pared torácica, cirugía de mama, tanto estética como de origen oncológico, toracotomía, toracoscopia, etnografias, y ya en lo que es en la parte abdominal se ha utilizado mucho herniorragias y procedimientos abdominales como colecistectomía, urológicos y ginecológicos. Otras indicaciones, pues injertos de cresta ilíaca, laparotomía, en cesárea, inclusive se ha hecho prostatectomía, vasectomía y amputación de extremidades, inclusive que han hecho pues, utilizando esta técnica para ayudar al control del dolor más que técnica anestésica única. El nivel donde se aplica, hay unas recomendaciones si es técnica única o si es técnica continua. Si es para el caso de lo que es cirugía abdominal, energía inguinal recomienda, cuando es técnica de aplicación única, T10 a L1. Y si es técnica pues, cirugía pélvica, T10 a T11 para poner también el catéter. Pues en cirugía de mama, prostatectomía, utilizan T10 a L1.
hernia umbilical T7 a T10. Esto depende pues de las raíces y los dermatomas para ayudar a cubrir dónde. Y cirugía abdominal mayor de T7 a T8 para aplicación continua. Lo que es la dosis de anestésicos locales que se han utilizado, aunque no hay un estándar y cada uno utiliza su técnica y no han establecido un protocolo o un riguroso, se aplica tanto, no, sino que cada quien hace su mezcla dentro de todos pues, los estudios, pero básicamente concluyen mucho en que cuando es dosis única pueden utilizar ropivacaína al 0,5 o bupivacaína al 0,5 y aplican 8 a 10 mililitros en un espacio cuando es técnica única, y hay otros que utilizan de 15 a 20 mililitros y ha habido unos que utilizan hasta 25 cc en aplicación para alcanzar a cubrir más espacios paravertebrales. Cuando es dosis de infusión continua, hacen una preparación de ropivacaína al 0,2 o bupivacaína al 0,25 o levobupivacaína al 0,25 y aplican. Hacen primero una dosis de 8 a 10 mililitros inicial y posteriormente hay unos que aplican desde 5 a 10 mililitros hora y han aplicado con PCA y aplican 4 mililitros cada 30 minutos para control pues, del dolor como técnica anestésica. Han habido otras mezclas que han utilizado también de lidocaína o lidocaína con epinefrina más bupivacaína al 0,5, 5,5 y la adenafentanil 50 microgramos. Estos 50 microgramos que adicionan es aprovechando la distribución que tiene hacia el espacio peridural. Entonces, aunque no hay estudios de que esto favorece más el control del dolor, cuál técnica de estas hay más control de dolor mediante esto, pero lo aprovechan para la distribución pues, peridural que tienes. Ventajas y desventajas que tiene pues esta técnica. De las ventajas dicen que es fácil aprenderlo, que es una técnica que se logra con bastante éxito cuando se logra la curva. Inclusive dice Richardson reporta en uno de sus artículos que cuando usted hace de 15 a 20 de estos usted ya tiene una buena curva de realización de esta técnica. Tasas relativamente, y esto ya disminuyó con la ultrasonografía, que hablan de tasas relativamente bajas de complicaciones graves como el neumotórax, inclusive reportan de 0,5. Antes, con la técnica de pérdida de la resistencia, reportaban el 5% de neumotórax, e inclusive dentro de los reportes con ultrasonografía, cuando hacen esto, dentro de la revisión sistemática, hay un estudio en Cochrane, ya hablo de ellos, reportan que una les queda duda y por eso ponen 0,5, porque cuando hicieron hicieron una cirugía laparoscópica urológica y no sabían si fue el CO2, hizo un enfisema, no hizo neumotórax, pero hizo un enfisema y no sabían si era por el CO2 de la técnica quirúrgica o realmente fue por la punción. Tiene unos adecuados pues, efectos analgésicos con pocos efectos adversos, náuseas, vómito y retención urinaria. Otra de lo que hablan, y lo hablan en esta revisión en Cochrane del 2016, que se puede utilizar y toman unos estudios que hizo Dali y Millet en el 2009, que estos no tienen las contraindicaciones de peridural cuando está anticoagulado o con terapia antiplaquetaria. Tiene menos riesgos de hacer hematoma epidural, absceso o lesión neurológica. Se habla de que ellos no suspenden, pues en este caso de ellos, ¿sí? No suspenden antiplaquetarios ni nada de esto para la aplicación de esta técnica y no encontraron reportes de hematomas, reportan en esto. Y en el manejo postoperatorio de la infusión comparan lo que es la infusión epidural, que siempre debe ser manejada en una unidad especializada. Lo que hablábamos en la otra charla pasada, que se habló de una complicación de la técnica anestesia peridural, se habla de que idealmente esto debe ser manejado cuando tiene una bomba de infusión que sea en una unidad especializada. En cambio, el bloqueo, la técnica de infusión continua del bloqueo paravertebral puede ser manejado con sus normas de asepsia y antisepsia en una sala general.
Esto, aunque ellos no lo reportan, dicen que falta estudios, pero podría disminuir también los costos en el manejo de pacientes. Las desventajas y complicaciones, pues la infección, hematoma también, toxicidad por los anestésicos locales, el daño nervioso, aunque esto es raro y nunca se ha reportado, la anestesia espinal total y el dolor del músculo paravertebral. Por eso recomiendan siempre infiltrar para evitar este tipo de dolor del músculo paravertebral cuando se realiza esta técnica. Lo otro, otra de las desventajas que tenía era que antes se hacían funciones en cada cuerpo vertebral y ahorita la recomendación es que se haga cada 2 espacios, porque sabemos aplicando mayor a 5 cc de anestésico local nos da una proporción de 2 espacios paravertebrales. Entre más anestésico, más va a recorrer cráneo caudal, entonces solo se utilizaría cada 2, ya no es la función. Y esto es uno de los grandes en contra que miraba y pues preguntaba yo, no, es que eso toca aplicar muchas funciones, pero esto ha evitado de que sean tantas funciones y sería pues una función. En este estudio Cochrane también reportan una incidencia de función vascular inadvertida de 3.8 a 6.8 el riesgo, una hipotensión de 4 a 4.6, hematoma de 2.4, dolor de función cutánea solo 1.3%, diseminación epidural intratecal 1% en función pleural solo de 0.8 a 1.1 y neumotora solo el 0.5%. En este estudio que hace Davis, en el 2006, compara la eficacia y los efectos adversos del bloqueo paravertebral y el bloqueo epidural. En esto, ellos reportan más que todo lo que es la retención urinaria, que es menor a 1, estadísticamente significativa que el control total, aunque hay uno que pasa, ¿sí? Pero el de mayor población es el de Richardson, de 49 pacientes y 46. Por eso, estadísticamente significativo a favor del bloqueo paravertebral, que produce menos retención urinaria. En cuanto a náuseas y vómito, también, aunque hay uno, el libre que pasa, mayor a 1, pero el de mayor población, ¿sí? Siempre da menor a 1 a favor del bloqueo paravertebral, entonces disminuye el riesgo de náuseas y vómito postoperatorio. Entonces, concluye en lo siguiente, que no hay diferencias entre el control del dolor, del bloqueo paravertebral y la técnica epidural. Pero el bloqueo paravertebral, ellos dicen que tiene menos efectos adversos, menos complicaciones pulmonares e hipotensión, y esto más que todo lo hablan, no traje la tablita, pero lo hablan es cuando lo hacen de técnica única, que conserva la función pulmonar del otro lado y por eso mejora las condiciones pulmonares. Menos retención urinaria, náuseas y vómito postoperatorio y menos tasas de falla al realizar esta técnica cuando se realiza la curva. Y dicen, puede ser recomendado en cirugía torácica y cirugía abdominal como técnica anestésica única. Cochrane, este es el estudio que estaba hablando. Ellos concluyen que en términos, esto es del 2016, porque el estudio y la revisión que se hizo hasta el 2013. Hablan de que en términos de eficacia analgésica comparable tiene menor riesgo de fallo en la técnica. Muy importante también esta parte, y mejor perfil de las complicaciones, no hay tanta hipotensión, náusea, vómito, prurito y retención urinaria, y terminan concluyendo siempre que no hay datos suficientes para comparar el control del dolor crónico y los costos. Comparado con el TAP, este estudio que fue en el 2012 que compara el bloqueo paravertebral versus el bloqueo del TAP, dentro de los cuales utilizan pacientes ASA 1, ASA 2, ASA 3 y la gran mayoría son ASA 2. Comparan uno que le pone una PCA y bloqueo paravertebral, PCA y TAP, y un control solo con PCA.
dentro de estos encontraron la intensidad del dolor, este mal negrito del bloqueo paravertebral, comparado con el TAP y con el control, que es solo la PCA, hablan de que siempre fue menor en las 6 horas, ¿sí? Nomás es la única. Y mejor control del dolor con el bloqueo paravertebral comparado con el TAP. Al igual que el consumo, ketovimidón es un opioide comparado con la morfina, tiene la misma hipotencia. No sé si acá yo no lo he visto acá, pero pues ellos hacen este estudio con esto. Y hablan del consumo de opioides, que siempre fue menor también con el bloqueo paravertebral comparado con el TAP y con la técnica única. Entonces ellos terminan concluyendo que ambos pueden ser utilizados como complementos eficaces de analgesia. Reducen la cantidad de consumo de opioides administrados y el consumo de opioides, pero el bloqueo paravertebral lo describen como más eficaz y como una alternativa segura para su uso. Como conclusiones, la evidencia pues indica que el bloqueo paravertebral nos sirve como una técnica analgésica postoperatoria adecuada, que reduce el consumo de opioides, disminuye la incidencia de náuseas y vómito postoperatorio y bajo fracaso porque el aprendizaje es rápido, mayor seguridad con el ultrasonido y sería como una alternativa al manejo de dolores en casos de pacientes que tengan contraindicado técnicas neuroaxiales. Eso es lo que tenía para hablar de lo que es el bloqueo paravertebral, tratando de cuáles son las técnicas, las comparaciones que tenemos hasta el momento. ¿Sí? Y pues esta charla, como era hace unos días, feliz día a todos los profes.